¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Como cada semana les agradecemos de todo corazón que nos acompañen, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus amigos y con sus familiares y que los inviten a suscribirse en nuestras plataformas digitales. Se los agradecemos porque de esa manera nos estimulan y nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En días recientes, en semanas recientes, al cumplirse prácticamente un mes de gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han arreciado los ataques, las descalificaciones y las amenazas, sobre todo en los últimos días, de que si no acata una resolución de la Suprema Corte, podrían incluso hasta destituirla de su cargo. De esas desmesuras, de esos límites extremos de la impudicia, es de lo que quiero hablar con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Durante 6 años, una legión del mal muy bien articulada y coordinada de poderosos empresarios nacionales vinculados a corporativos transnacionales, así como partidos políticos nacionales asociados a organismos de la extrema derecha internacional, aliados con medios de comunicación convencionales que están en manos de las tradicionales minorías privilegiadas y consentidas durante las administraciones priistas y panistas, financiados muchos de estos grupos con recursos de agencias del gobierno estadounidense, mantuvieron una permanente campaña de ataques y calumnias en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que finalmente lograran su propósito de defenestrarlo, pues se mantuvo fuerte con el apoyo mayoritario del pueblo. Durante el primer mes de su gobierno, esas mismas fuerzas profundizaron su discurso de violencia y de odio en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien juzgan, sentencian con severidad cuando apenas cumple sus primeros 30 días al frente de la presidencia de la República. Además del larguísimo duelo de más de 6 años por el paraíso perdido y del despecho de quienes extrañan los apapachos del viejo régimen y sus muy generosas aportaciones para el subsidio de empresarios y empresas que solo podían sobrevivir al amparo del dinero del gobierno y de los contribuyentes, esa minoría parasitaria, clasista, racista y discriminadora se hunde en el fondo del pozo del desencanto y la desesperación porque su derrota final es irremediable. Incluso la desmesurada ambición de esa maltrecha oposición, a la que le sobra dinero para sus campañas sucias y le falta pueblo que le respalde más allá del muy limitado espacio de las canallas y salvajes redes sociales, ha aventurado la hipótesis de que en México es posible un golpe de Estado para defenestrar a la actual presidenta, apoyada esta presunción en el supuesto de que podría ser destituida y hasta encarcelada por desacatar un mandato judicial. Por el mismo canal, no cesan los insultos y las descalificaciones lubricadas por un profundo sentimiento misógino que mantiene latente los agravios personales, que pretende magnificar las caricaturizadas características físicas de la presidenta. Igual, es permanente el eco de la campaña que pretende denostarla con el calificativo de narcopresidenta, como si el simple señalamiento bastara para hacer realidad el agravio. Sin embargo, la muy maltrecha oposición, gritona y ruidosa, que solo tiene presencia relevante en la red social X, se ilusiona con la candorosa idea de que es posible descarrilar la continuidad de la Cuarta Transformación cuando sus discursos de odio y violencia no tienen mayor eco entre la gente real, entre el pueblo, que nunca ha tomado en serio sus desmesuradas consignas. El pasado jueves 24 de octubre, el empresario Claudio X González, nítida expresión de la derecha recalcitrante y violenta, escribió en la red social X lo siguiente:
¿Qué cierto era eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo la democracia, la libertad, los derechos, las instituciones y la confianza a una velocidad récord. Esto puso el empresario Claudio X González en la red social X. Ese empresario que usted sabe que se asumió como líder del PAN, del PRI y del PRD y que sepultó al PRD. Ese mismo empresario que ahora pretende asumirse como líder del Poder Judicial, que pretende en su desmesurado afán, según ellos, la posibilidad de defenestrar a la presidenta Claudia Sheinbaum si desacata sus resoluciones. Las dimensiones de la desmesura y la desesperación se observan en la acción permanente y belicosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convertida mayoritariamente en una expresión más de la derecha golpista, que anuncia para el próximo martes 5 de noviembre del 2024 el análisis de un proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende asumir una supremacía arbitraria entre los poderes de la Unión para frenar la reforma al Poder Judicial, aprobada con base en todos los protocolos establecidos en el artículo 135 constitucional y con plena vigencia legal desde el domingo 15 de septiembre del 2024, cuando fue publicada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación. La acción de inconstitucionalidad promovida por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pretende invalidar la reforma constitucional que establece que la elección de ministros, magistrados y jueces por voto directo de los ciudadanos debe realizarse el domingo 1 de junio del 2025. Es tan absurda la argumentación del ministro González Alcántara Carrancá, que se refleja en alguno de los párrafos del proyecto de sentencia, como el punto 39, incluido en la página 16 del documento, en el que reconoce que al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en 2007 y 2016, ha dejado claro que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad y que incluso tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional, aun si versara sobre la materia electoral, no podía ser considerada como una ley federal para efectos de ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad. Admite el ministro que hay precedentes jurídicos que advierten que una reforma constitucional no puede ser impugnada. Bueno, a pesar de eso, enseguida, en las páginas 17 y 18 del proyecto de sentencia, el ministro se saca de la manga la siguiente elucubración. Punto número 40. Sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal, es posible considerar que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como leyes electorales federales para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en su contra. O sea, acomoda las cosas de tal manera que dice, bueno, pero en algunos casos, y este puede ser uno de esos, algunas leyes sí pueden ser combatidas, aun cuando la misma Constitución establece que las reformas constitucionales no pueden ser combatidas con ningún recurso jurídico existente. González Alcántara Carrancá insiste en sus objeciones para demeritar al Poder Legislativo al señalar en la página 73 y en el punto 193 de su proyecto de sentencia que una mayoría electoral capaz de ser representada por las 2/3 partes y la mitad de las legislaturas de los estados
tiene sin duda capacidad de reformar la Constitución a través del órgano reformador, pero no se sustituye a la soberanía popular que da origen en primer término a un pacto social. Considerar lo anterior sería trasladar la voluntad de la soberanía popular a una lógica electoral y permitir sin límites la erosión de nuestro pacto social. El ministro González Alcántara Carrancá pasa por alto los imperativos que imponen los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vea usted, el artículo 39 advierte que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es decir, reformar la Constitución y decir, ahora quiero que me gobiernen así. Bueno, en tanto que el primer párrafo del artículo 41 señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución. La conclusión es muy simple. Si el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y la forma como se eligen los poderes de la Unión, en el caso particular de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados Federal y de los senadores, entonces, en ese momento, el pueblo está ejerciendo su soberanía, delegando su soberanía a través del voto y, por lo tanto, quienes son electos por el pueblo tienen la delegación de esa soberanía, algo que niega de manera tramposa el ministro Gonzalo Alcántara Carrancá. Este miércoles 30 de octubre del 2024, el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz aventuró la temeraria idea de que en el supuesto de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial y esto no fuera aceptado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y por los senadores y diputados federales del Congreso de la Unión, los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo podrían ser destituidos y sometidos a proceso por el delito de desacato. Eso dijo el ministro José Ramón Cosío Díaz, un ministro en retiro, que está muy vinculado al grupo político de Claudio X González. Ocho, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por su presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que pretenden convertirse de facto y arbitrariamente en un suprapoder, podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, de los senadores y algunas otras autoridades, y podrían esos integrantes del máximo tribunal del país considerar que hay que remover, que hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. Esto explicó Cosío Díaz, el ministro en retiro Cosío Díaz, en una entrevista en el programa radiofónico informativo de Azucena Uresti. Sin embargo, el ministro pasó por alto las disposiciones del artículo 21 constitucional que establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público que depende de la Fiscalía General de la República, y que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. El ejercicio de la acción penal contra la presidenta Sheinbaum y los diputados federales y senadores tendría que pasar y ser autorizado por las dos cámaras del Congreso de la Unión, únicas facultadas constitucionalmente para determinar si procede el ejercicio de la acción penal contra la titular del Poder Ejecutivo y los depositarios del Poder Legislativo. Para que procediera la acción penal, la Cámara de Diputados tendría que declararlo por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión. Si la resolución de la Cámara fuese negativa,
se suspendería todo el procedimiento ulterior, pero ello no sería obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continuara su curso cuando el inculpado hubiese concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación, es decir, la Corte no juzga la culpabilidad, solamente juzga que hay elementos para que se ejercite la acción penal. Si la Cámara de Diputados declarara que es procedente la acción penal, el sujeto quedaría a disposición de las autoridades competentes. Quedaría a disposición del Ministerio Público, que solicitaría a los tribunales correspondientes el ejercicio de la acción penal. Es decir, diputados y senadores tendrían que hacerse el harakiri, tendrían que suicidarse políticamente para ponerse ellos mismos a disposición de un juez si la Suprema Corte les imputara el delito de desacato. Todo esto que le acabo de relatar del procedimiento está contenido en el artículo 111 de la Constitución General de la República. El mismo artículo 111 constitucional señala que para proceder penalmente contra el presidente de la República, en este caso contra la presidenta de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolvería con base en los procedimientos que acabamos de escuchar establecidos en el artículo 111. Y en el artículo 108 constitucional está señalado que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podría ser imputado y juzgado por traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. El problema es que los desacatos que podrían atribuirse a la presidenta es no cumplir con algunas disposiciones de jueces o de la Suprema Corte que pretenderían que ella acatara disposiciones relacionadas con la reforma al Poder Judicial, cuando está claro que las reformas constitucionales no pueden ser de manera alguna revisadas y mucho menos declaradas nulas ni por la Suprema Corte ni por cualquier juez. Y además otra cosa, contra las reformas constitucionales, usted lo sabe, no procede el juicio de amparo. Por lo tanto, si no hay un sustento legal en ese supuesto desacato de la presidenta o de los senadores o de los diputados, pues no hay razón tampoco para que proceda alguna acción de carácter penal en contra de ellos. Es absurdo que se pretende obligar a la presidenta o a los diputados y senadores a acatar decisiones de jueces y del Poder Judicial que no son procedentes porque no tienen la facultad de revisar las reformas constitucionales o de aceptar la promoción de amparos en contra de las reformas constitucionales. Eso no se puede. Por lo tanto, si eso no se puede, no hay ningún desacato ni de la presidenta, ni de senadores, ni de diputados al no acatar esas resoluciones. Pero todos sabemos que a estas alturas del juego, el Poder Judicial o una parte importante del Poder Judicial, hablamos por ejemplo de 8 de 11 ministros de la Suprema Corte, están resolviendo de manera política y facciosa en defensa de intereses de una minoría y en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Lo que decía Claudia Sheinbaum, ¿cómo es posible que 8 ministros crean que tienen más peso y más valor que 36 millones de mexicanos que votaron por ella para que sea la presidenta de la República? Ninguno de estos supuestos anteriores, relacionados con el presunto desacato del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tienen sustento legal, porque las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos no pueden ser revisadas y mucho menos invalidadas por el Poder Judicial. Por lo tanto, ni la presidenta Sheinbaum Pardo ni los integrantes del Congreso de la Unión están obligados a acatar la sentencia que pudiera emitir la Suprema Corte de Justicia con respecto a esta reforma. Pese a todo, los ataques contra la presidenta Sheinbaum van a seguir, pues la misoginia y el odio de sus rivales políticos crecerá
en la misma dimensión que aumente su frustración y su rabia. Y con esto me despido de ustedes en puntos y contrapuntos. Por aquí nos encontraremos, si así le parece a usted, la próxima semana. Muchas gracias.